Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer una vez que ya sabemos cuándo un número es primo y cuándo no lo es, sabemos que tenemos que tomar el número original, sacarle la raíz cuadrada, de eso tomar la parte entera y luego elaborar todos los primos que sean menores o iguales que esa parte entera. Lo que no nos dijeron hasta el momento es cómo encontrar esos primos. ¿Se entiende o no? Yo sé que tengo que hacer la lista de los primos, pero lo que en ningún momento me dijeron era cómo darme cuenta si un número va a ser primo o no. Entonces hay un método sistemático para también saber cómo encontrar una cierta cantidad de primos hasta un cierto número. Bueno, ese método se dio hace ya muchos años, cuando estaban los griegos, por un hombre que se llamaba, como está acá, Eratóstenes. Y este método se llama justamente la criba de Eratóstenes. ¿Ustedes saben lo que es una criba o no? Yo no. No, es como Yo tampoco. es un colador, básicamente. O sea, cuando ustedes dicen, nosotros no vamos a decir, vamos a colar todos los números compuestos. Colar, vamos a colar los primos. Cuando uno quiere colar algo, siempre ponen el colador y ¿qué pasa? Y bueno, lo que pasa, pasa y siempre quedan cositas atrapadas ahí en el colador. Por ejemplo, si uno hace una crema, quedan los grumitos. ¿Se entiende o no? Los grumos no pasan. ¿Se entiende o no el colador? ¿Se entiende eso o no? Sí. Entonces, para nosotros los grumitos serían los números primos. ¿Por qué? Porque vamos con ese método, vamos a darnos cuenta cuáles son los primos y cuáles no son primos. Bueno, ¿qué dice lo siguiente? Dice, acabamos de ver que para ciertas situaciones es muy útil tener una lista con todos los naturales primos hasta cierto límite superior a n. Por ejemplo, dice, eso sirve para testear justamente la primalidad de cualquier número menor o igual que n al cuadrado. En el siglo III a.C., a un griego de nombre Eratóstenes se le ocurrió una muy buena idea. En vez de ver cuáles números naturales son primos, averiguar cuáles son compuestos. Acá está dos veces el se le ocurrió. Corrijan eso ustedes. Hay un error que pego ahí. Pero lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que... Acá se largó una re lluvia. No sé dónde está. ¿Le escuchan a la profesora Beatriz? Sí. Baja el volumen. La profe Marce. No, es la profe Beatriz. Bueno, lo que le estamos diciendo con esto es lo siguiente. En vez de averiguar qué números son primos, y bueno, averiguamos cuáles son los compuestos. Y una vez que yo ya tengo todos los compuestos y lo que me queda, eso tienen que ser ¿quiénes? Los primos. ¿Se entiende o no cuál es la idea de esto? O sea, este procedimiento me sirve para encontrar los compuestos. Voy a ir tachando todos los números que sean compuestos y bueno, me van a quedar los que me queden sin tachar y esos van a ser los primos. Entonces, este procedimiento se conoce como criba de Eratóstenes. Vamos a cribar los primos. Cribar significa como colar los primos. Vamos a ponerlos en un colador, los compuestos van a pasar y van a quedar atrapados dentro de ellos todos los primos. Veamos cómo es el método de la criba de Eratóstenes. Dice, primero que todo, escribir los números justamente desde el 2 hasta n en forma consecutiva. Segundo, dice, comenzando en 2, vamos marcando todos los números de 2 en 2. Es decir, que vamos a marcar todos los números que son múltiplos de 2. Porque si voy marcando de 2 en 2, básicamente voy a marcar ¿quién? 2. Luego, ¿quién voy a marcar? Si le sumo 2 a 2. 4. 4. Si le sumo 2 de nuevo. 6. 6. Luego, si le sumo 2. 8. 8. Y 2, 4, 6 y 8 son los múltiplos de 2, ¿o no? Entonces se cumple esta parte de acá. Hasta llegar a quién? Al final de la lista sin tomar el propio 2. ¿Pero por qué sin tomar el propio 2?
porque 2 yo estoy seguro que es un número primo. Luego dice, el primer número que quedó sin marcar después de 2 es 3. Entonces, comenzando en 3, vamos marcando todos los números de la lista inicial de 3 en 3, pero sin marcar el propio 3. Es decir, todos los múltiplos de ¿quién? De 3. Porque voy a empezar en 3 y si le sumo 3, ¿cuánto me va a dar? 6. Y si le sumo 3 me va a dar ¿cuánto? 9. ¿Se entiende o no? 9. Y si le sumo 3 me va a dar 12. O sea, voy a ir saltando de 3 en 3. Y acá nos aclara, si un número ya había sido marcado en el paso anterior, lo dejamos marcado como estaba. Ven, por ejemplo, yo marqué y ya estaba el 6 marcado y el 12. Como ya estaban marcados, los dejo marcados como estaban. Pero vuelvo a repetir, marco de 3 en 3, pero no lo marco al 3. Paso siguiente, el primer número que quedó sin marcar después del 3 es 5. ¿Por qué? Porque el 4 ya los habíamos marcado cuando fuimos de 2 en 2. Entonces, comenzando en 5, vamos marcando que todos los números de la lista inicial de 5 en 5, pero sin marcar el propio 5. Es decir, vamos a marcar todos los múltiplos de 5, dejando marcados a los números de los pasos anteriores. Entonces, si empiezo en 5, ¿cuánto me va a dar si le sumo 5? 5 más 10. 10 ya estaba marcado. Paso al siguiente. ¿El siguiente quién es? 15 o no. 15. Y 15 ya estaba marcado porque lo marqué cuando hicimos los de 3. Paso al siguiente que va a ser quién. 20. ¿O no? 20. Y 20 ya estaba marcado por cuando fui de 2 en 2. Y paso al siguiente que va a ser quién. El siguiente de 20 es 20 más 5 es ¿cuánto? 25. 25. Y es el primero que tengo que empezar a tachar. ¿Se entiende o no? Y así sigo. El primer número que quedó sin marcar después de 5 va a ser el 7. ¿Por qué? Porque al 6 ya lo habíamos marcado cuando fuimos de 2 en 2 y también cuando fuimos de ¿cuánto? De 3 en 3. Entonces, comenzando en 7, vamos marcando todos los números de la lista inicial de 7 en 7, pero sin marcar el propio 7. Es decir, los múltiplos de 7. Pero sin, acuérdense siempre, sin marcar ese primer número que quedó sin marcar en la lista. Y bueno, obviamente así, este proceso sigue. Fíjense, después dice el primer número que quedó sin marcar después de 7 va a ser 11. ¿Por qué? Porque al 8 y al 10 lo habíamos marcado cuando fuimos de 2 en 2, mientras que al 9 cuando fuimos de ¿cuánto? De 3 en 3. Entonces, así seguimos. Entonces, ese es el proceso de cómo encontrar los compuestos. Y bueno, los que quedaron sin marcar, son los primos. Veamos un ejemplo, a ver. Apliquemos, dice, la criba de Eratóstenes para encontrar los primos menores o iguales que 49. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso, escribimos la lista inicial. Escribimos, obviamente el 1 no tiene por qué entrar. Entonces escribimos de 2, fíjense hasta cuánto. Hasta el número cuánto. 49. ¿Se ve o no? Sí. Ahora, ¿qué hago? El segundo paso es, tomo el 2 y empiezo a saltar de 2 en 2 y empiezo a tachar, pero sin marcar el propio 2. Entonces voy saltando, 4, lo tacho, 6, lo tacho, 8, lo tacho, y así ven, de 2 en 2 voy saltando y voy marcando. ¿Qué voy marcando? Entonces 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Una vez que tengo eso, ¿cuál es el siguiente número que quedó sin marcar después de 2? El que quedó sin marcar. El 3. El 3. Entonces, el siguiente paso es, tomo al 3, no lo marco al 3 y empiezo a saltar de 3 en 3. Entonces, 3 más 3 son 6, ya estaba marcado, más 3. Acá son 9. ¿Se ve o no? Acá, perdón, en este era.
Tomo acá, son 6, más 3 son 9, lo marco, ¿ven? Sumo 3, 12. Ah, ya estaba marcado este, fíjense. Sumo 3, son 15. 15 no estaba marcado acá, pero lo marco acá. Sumo 3, 18, ya estaba marcado. Sumo 3, 21. 21 no estaba marcado. Y así voy de 3 en 3 marcando todos los múltiplos de 3. ¿Cuál es el número que quedó acá después de 3 sin marcar? El 5. El 5. Entonces voy a 5. No lo marco a 5, pero empiezo a marcar los múltiplos de 5 que habíamos hecho, que eran 10, 15, que ya estaba marcado, 20, que ya estaba marcado, y 25 acá no estaba, pero entonces acá lo marco, ¿ven? Lo marco a 25. Y así seguimos con los otros números. 26, 27, 28, 29, 30, sigo, 31, 40, 45, y obviamente 50 no llegamos porque era hasta 49. ¿Qué número después sigue después de 5 que quedó sin marcar? ¿Cuál es el otro número que quedó sin marcar después de 5? 7. 7. Entonces me paro en 7, no lo marco a 7 y empiezo a marcar los múltiplos de 7. 7 más 7, 14. Ah, pero 14 ya estaba marcado. Lo dejo marcado. 14 más 7, 21. 21 ya estaba marcado. Lo dejo marcado. 21 más 7, 28. Pero 28 ya estaba marcado. Sigo. El que sigue, ¿quién es? 35, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El que sigue es 35, que ya estaba marcado. Y después le sumo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42, que también estaba marcado. Y vuelvo a sumar 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 49, fíjense que acá no estaba marcado. Y acá, sí, lo marco. Entonces, este sería el último paso. Vuelvo a repetir, o a ver, díganme ustedes, ¿los que están marcados qué son? ¿Primos o compuestos? Son primos. No, son compuestos. B, compuestos. Son compuestos. Y los que no, y los que quedaron sin marcar son ¿quiénes? Son Son primos. los primos. O sea que de acá sabemos que 2 es primo, 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, 11 es primo, 13 es primo, 17 es primo, 19 es primo, 23 es primo, 29 es primo, 31 es primo, 37 es primo, 41 es primo y 47 es primo. ¿Se ve o no? Entonces, esta es la criba de Eratóstenes. Es un procedimiento fácil, sencillo, porque básicamente significa es ir marcando todos los múltiplos, pero sin marcar el siguiente de la lista que no fue marcado. A ese lo dejo sin marcar y voy saltando y multiplicando, marcando todos los múltiplos de ese número que no marqué al comienzo. ¿Se ve o no? ¿Se entiende cómo es este procedimiento de la criba o no? Vuelvo a repetir, es un procedimiento que me permite de una manera indirecta encontrar los números primos, porque en realidad los que yo voy marcando, los que quedaron marcados no son los primos, son los quienes. Los que quedaron marcados eran los números compuestos. ¿Se entiende o no, Sabrina? Sí, profe. Caro, ¿me podés escuchar o no? Sí. Bien. ¿Se entendió el procedimiento de cómo se hace la criba o no? Es un procedimiento para encontrar primos, porque Sí. bueno, es lo que nos va a interesar también, a veces buscar los primos. Bueno. Y el último tema, que ya les había anticipado la clase pasada, era el siguiente. La pregunta del millón que se hicieron, ya fíjense, esta pregunta venía desde hace mucho tiempo, era la siguiente. Los griegos se preguntaban, fíjense, los griegos ya en aquella época, antes de Cristo, ya se preguntaban si los números primos eran infinitos o no. Y aunque parezca raro o parezca trivial, puede ser que no sean infinitos. O sea, no se supo hasta un tiempo después
Uno generalmente en matemática hay dos cosas. Hay algunas cosas que se llaman conjeturas. ¿Qué significa para ustedes una conjetura? ¿Qué sería una conjetura? No sé. ¿No saben lo que es una conjetura, profesores, futuros profesores? Una conjetura básicamente es una suposición. O sea, es algo que nosotros suponemos que pareciera que va a ser verdadero, pero no tenemos la seguridad de que realmente lo es. ¿Se entiende o no? Y en matemática, ustedes vayan al Google, aparecen bastantes o varios problemas de conjeturas matemáticas. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que hasta el momento se vienen cumpliendo, o sea que podemos ir verificando que se cumplen, pero no tenemos una demostración sobre eso que vemos que se cumple. Recién, por ejemplo, algo muy famoso sería, ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras o no? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Para que ustedes entiendan, a ver, que si yo tengo un cateto 1 que al cuadrado y le sumo ¿quién? El cateto ¿cuánto? 2 al cuadrado, eso es igual a ¿quién? A la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Se entiende o no? ¿Se acuerdan de eso del teorema de Pitágoras o no? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la... Igual a la suma de hipotenusa. Igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, una conjetura que fue por mucho tiempo es la siguiente. Aparte de esto, ¿será verdad que se cumplirá que x a la n más y a la n es igual a ¿quién? A z a la n? O sea, por mucho tiempo los matemáticos se preguntaron, porque acá esto se cumple para n igual a 2. ¿Se entiende o no? Porque el n, fíjense, para todo es ¿cuánto? Es 2. 2 acá, 2 acá y 2 acá. Entonces lo que los matemáticos se preguntaron es, bueno, si se cumple para 2, ¿se cumplirá para cuánto? ¿Para 3? ¿Se cumplirá para 4? ¿Se cumplirá para 10? ¿Se cumplirá para 100? ¿Se entiende o no? Entonces por mucho tiempo hubo una conjetura para saber si esta igualdad se cumple para otro n mayor que 2. Y recién hace unos años atrás, esto viene un problema que ya lleva décadas, ¿no? Y recién hace unos años atrás se pudo demostrar que esto solamente se cumple para n igual a 2. Es decir, si n es mayor que 2, entonces esto nunca va a ser igual, sino que va a ser como. Siempre va a ser distinto. Entonces, eso que antes era una conjetura, deja de ser una conjetura para pasar a ser una ¿qué? Una demostración. ¿Se entiende o no? Lo que era una conjetura pasa a ser una demostración, porque ya hay una demostración formal que nos asegura que esto no se va a cumplir, o que esto se va a cumplir así, que va a ser que se cumple el distinto y ya no se cumple el igual. Entonces, ¿se entiende cuál es la diferencia entre conjetura y algo que es una demostración? La conjetura es algo que vamos probando, tenemos la certeza que se cumple, pero no tenemos una demostración de eso. Entonces, los griegos también, en su momento, ellos conjeturaron. ¿Qué significa eso? Conjeturaban que habían infinitos números primos, pero no habían llegado a demostrarlo. Entonces nosotros vamos a demostrar realmente que existen infinitos números primos. Entonces vamos a demostrar el siguiente lema. El siguiente lema nos dice lo siguiente. Lema: todo natural compuesto es divisible
divisible por algún número primo. Bueno, la quiero hacer a la demo para que ustedes vean cómo se hace. Está acá hecha, pero bueno, como que si uno la escribe, la va haciendo, se va entendiendo un poco mejor lo que queremos hacer. Entonces, lo que nos dice este lema es, si ustedes tienen un número que es compuesto, entonces tiene que haber algún primo que lo divida a ese natural. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? ¿Se acuerdan de cuando los tomé yo a ustedes en inducción y combinatoria? Habíamos visto 3 métodos de demostración. Uno era inducción matemática de primera forma, el segundo era principio de contraejemplo más chico y el otro era principio de buen orden. Bueno, en este caso vamos a utilizar el principio del contraejemplo más chico. Entonces vamos a demostrar la proposición por el principio del contraejemplo más chico. ¿Se acuerdan cómo era la proposición del el método del contraejemplo más chico? Y bueno, era tomar un número que no cumpla con esto. ¿Se entiende o no? Y con eso tendríamos que demostrar que existe un contraejemplo más chico que ese número que habíamos tomado inicialmente. Por eso se llama así este método de demostración. También se llama en otros libros método del descenso infinito, porque es como que uno puede ir descendiendo y nunca se termina esa cadena de razonamiento. Entonces vamos a demostrarlo por el principio de contraejemplo más chico, que todo natural compuesto es divisible por algún primo. Bueno, pero para eso hay que negar esa proposición. Entonces vamos a decir, existe, porque la negación del todo existe, un natural primo Entonces decíamos, la negación del todo es el existe. Entonces, existe un natural compuesto, perdón. Le llamemos a ese natural n, que no es divisible por algún primo. La negación de algún es ningún primo. Bueno, de ahí vamos a partir entonces. Estamos tomando un contraejemplo del lema. El lema nos dice que todos los naturales compuestos son divisibles por algún primo. Vuelvo a repetir, hay que negar esto. Y bueno, ¿cuál es la negación del todo? El existe. Entonces, existe un natural compuesto que lo vamos a llamar n, que no es divisible, y la negación del algún es ninguno. Entonces, que no es divisible por ningún primo. Con esto tenemos que llegar a encontrar un contraejemplo más chico. O sea, tenemos que encontrar otro número que también sea compuesto y que no sea divisible por ningún primo. Si llegamos a eso, está realizada la demostración, porque en eso se basaba el método del contraejemplo más chico o método del descenso infinito. Entonces, si el número es compuesto, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir? Entonces, existe un ¿qué? Un número que lo podemos llamar B, tal que sabemos B, como es compuesto, divide a quién? A n. ¿Se entiende eso o no? Tal que Sí.
¿qué va a suceder? B va a ser un número que va a ser menor que ¿quién? Menor que n, pero va a ser un número como mayor que ¿cuánto? Que 1. Porque estamos en el conjunto de los números naturales. Entonces el b no puede ser 1, porque tiene que ser un número, obviamente no puede ser 1. Y también seguro tiene que ser menor que n, porque si lo divide a n tiene que ser menor. No puede ser n porque en ese caso sería un absurdo. Ahora vamos a lo siguiente. B, ¿cómo tiene que ser? Debe ser como primo o compuesto. ¿Cómo deberá ser? Compuesto. Compuesto, ¿por qué? Porque acá sabemos que n no puede ser divisible por ningún ¿qué? Por ningún primo. Ah, entonces b debe ser compuesto. Pues, si no lo fuera, contradecimos que n sea justamente un ¿qué? Un contraejemplo. Ah, bueno, pero ahora pensemos. Si B es compuesto, entonces sabemos que ¿qué? Que existe un ¿quién? Entonces existe un número que lo podemos llamar como A, tal que, ¿qué va a suceder ahora? A divide a ¿quién? A B. A ver. ¿Se entiende eso o no? Pero, Sí. ¿qué vamos a decir ahora? ¿Se acuerdan esa famosa propiedad que hemos demostrado de la divisibilidad que nos decía? Si A divide a ¿quién? A B. ¿Y qué más? Y B divide a ¿quién? A N. Divide a. A N. Entonces, ¿qué puedo decir con esto? Bueno. Entonces A tiene que dividir a ¿quién? A N. Esa propiedad se llamaba la transitividad. Era como la de la igualdad. ¿Se acuerdan que uno decía, en la igualdad decíamos así? Decíamos, si A es igual a ¿quién? A B. ¿Y qué más? Y B es igual a C. Entonces, ¿qué decimos acá? Entonces, el primero es igual a ¿quién? Al tercero, ¿no? O, por ejemplo, la transitividad también, para que lo vayamos viendo, se cumple con el menor. ¿Qué significa eso? Si A es como menor que B, ¿y qué más? B es como menor que C. Entonces, ¿qué sucede acá? A es como menor que C. O sea, ven, siempre es el primero con el tercero. Bueno. Entonces sabemos esto. Sabemos que por la transitividad el número A tiene que dividir a N. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué pasaría si A fuese primo? ¿Qué tendríamos entonces? Si este número fuese un número primo, entonces tendríamos que un primo divide a ¿quién? A N. ¿Y eso podía suceder o no? ¿Qué hemos dicho acá? Que el número N, ¿qué pasaba? No era divisible por ¿quién? Por ningún primo. Por ningún primo. Y acá estaríamos, si A fuese primo, entonces, como A divide a ¿quién? Divide a N, entonces estaríamos diciendo
estaríamos diciendo que n es divisible por un primo. Pero eso no puede suceder, porque de entrada habíamos dicho que n no es divisible por ningún primo. Entonces, ¿qué le queda hacer a? A tiene que ser un ¿qué? Debe ser como. Si no es primo, ¿cómo deberá ser? Compuesto. ¿Se entiende eso o no? O sea, no es un número primo. Entonces, ¿me van siguiendo o no? Entonces, con esto, ¿qué concluimos? Tenemos que B es un ¿qué? Un número compuesto que no es divisible por un ¿qué? Por ningún primo. O sea que B es un ¿qué? También es un contraejemplo, porque de ahí habíamos partido, ¿ven? N no era divisible por ningún primo y llego a que B no es divisible también por ningún primo. Pero ¿qué vamos a decir entonces? B era como. Acá no tenemos que ver esta. Es como con respecto a N. ¿Cómo es B con respecto a N? Menor. Menor. Ah, pero B es un número menor que N. Entonces, como B es menor que N, entonces concluimos que B es un ¿qué? Un contraejemplo, pero ¿cómo? Más chico. ¿Se entiende o no? Y listo, queda demostrada el lema. Vuelvo a repetir por qué. Porque la idea era justamente encontrar un número que sea un contraejemplo más chico. Hemos partido de que n no es divisible por ningún número primo. Y con eso hemos llegado a que hemos encontrado un número b que es menor que n y que tampoco es divisible por ningún primo. Entonces, como eso se cumplió, entonces esto tiene que ser un contraejemplo más chico que el n que habíamos tomado inicialmente. Bueno, de eso se desprende entonces que este lema es como. Es verdadero. Entonces, todo eso que nosotros habíamos estudiado en la unidad 2 sobre inducción, principio de inducción, principio de buen orden y principio de buena ordenación, tiene sus aplicaciones. Y bueno, nos ayuda a demostrar muchas propiedades de los números naturales y de los números enteros. Lo grabemos. Entonces, si utilizamos la contrarrecíproca de este lema, lo que nos diría la contrarrecíproca es que si el número natural es un número compuesto, entonces debe ser divisible por algún natural primo. Si yo tengo un compuesto, hay un primo que lo divide. ¿Quién? Bueno, no me lo dice lamentablemente el teorema. Pero tengo la seguridad de que hay un primo que lo tiene que dividir.